Gracias, presidente. Señor consejero, la razón de la solicitud de esta comparecencia no es otra de que nos aclare con detalle cuál es la hoja de ruta de este gobierno, pero la hoja de ruta, la real, la definitiva, insisto, de este gobierno en materia de carreteras. Desde que yo puse el pie en este Parlamento hace 2 años y medio, si de algo se ha hablado habitual y reiteradamente, y además de forma ininterrumpida, ha sido de carretera. Tanto en plenos como en comisiones. En estos 2 años y medio hemos hablado una media de 107 iniciativas. O sea, estoy hablándole del orden de 1,2 iniciativas por semana. O sea, imagine lo que hemos hablado de carretera. Y seguimos en el mismo sitio, que ese es el problema. Hablamos de lo que ha supuesto para las carreteras canarias el incumplimiento del gobierno de España con el convenio, de todas las obras que no se han podido iniciar, que se han tenido que paralizar o que se han tenido que ralentizar, de que el Estado adeuda a Canarias hasta el 2016 778 millones, que luego se compensó un poquito con los 219 del año 17, pero hasta el 16 778 millones. Que debido a estos incumplimientos, desde el 2012, el Gobierno de Canarias ha tenido que poner de fondos propios 400 millones para carreteras. De los permanentes ataques del presidente del Cabildo del Cabildo de Tenerife, a la anterior consejera, porque según ella era la... Sí, ahora usted también, cierto, pero usted se puso las pilas más rápido que ella, está claro, le obedeció más rápido y a ella, como no obedeció, la cesaron. Pero llega el año 2017 y con el nuevo año llega usted y aparentemente pues la luz al final del túnel, por lo menos al final del túnel en materia de carretera. Empieza febrero anunciando que en los próximos días pues iniciaría las negociaciones para la firma del nuevo convenio, que sería, o sea, tendría un presupuesto de 2.500 millones y que lo haría para 12 o 15 años. A mediados de febrero, justo el 14 de febrero, usted anuncia que la segunda fase de la carretera de la aldea se podría perfectamente licitar en el 2017, pero además a los pocos días se viene arriba y nos dice que se adjudicaría antes de finalizar el 17. En el mes de abril dice usted que durante el verano se podía firmar con el Estado el nuevo convenio que entraría en vigor en el 18, vuelve a plantear dotado por 2.500 millones de euros y por un periodo otra vez entre 10 o 15 años, pero luego llega julio, ya se nos desinfla, baja el periodo de 15 años a 12 años, pero sigue manteniendo los 2.500 millones. Y en septiembre, en el pleno del día 12, nos dijo que salen de la reunión de la comisión mixta con la garantía y el compromiso por parte del Gobierno de España de tener listo el nuevo convenio antes de que finalice el presente año, que va a estar suscrito antes de finalizar el 17 y que entraría en vigor el 1 de enero del 18. Además nos dijo que el ministro de Fomento había manifestado su intención de liquidar el convenio actual y de devolver a Canarias las cantidades que no habían sido transferidas a lo largo de los últimos años. Pero llega noviembre y ya se monta el lío. Se monta el lío porque ya aparece en los medios información suministrada por su consejería, no por el Ministerio de Fomento, como quiso dar a entender el otro día que qué culpa tenía usted de que el Ministerio de Fomento dijera cosas que no eran. No, de información suministrada por su consejería diciendo que el Ministerio había dado marcha atrás en lo acordado y la nueva propuesta afectaría tanto al listado de obras a ejecutar como al montante total de la inversión y al plazo de vigencia del convenio. En el último pleno, el pasado 28 de noviembre, el presidente nos dice que la situación se ha solucionado debido al peso del voto nacionalista, del voto de Coalición Canaria en Madrid. Pero luego, en su intervención, un rato más tarde, nos dice que lo que se va a hacer es, antes del 31 de diciembre del 17, firmar una adenda al actual convenio por una duración de 3 años, con las que nos van a devolver 400 millones de euros, que son los adelantados por el Gobierno de Canarias, y que posteriormente se firmaría un nuevo convenio por 4 años, en el que se incorporarían todas las obras nuevas que están planificadas y las obras en ejecución al día de hoy. Y la cosa vuelve a liarse, porque eso no es lo que usted nos ha venido diciendo a lo largo del último año. En definitiva, consejero, lo que quiero hoy es que nos diga cuál es la hoja real de ruta, no el discurso bonito, no los titulares, porque lleva un año gobernando a golpe de titulares y la evidencia y los hechos demuestran que esa no es la realidad, que no nos hemos movido y que
nos diga cuándo va a firmar la adenda al convenio actual de carretera, si el importe por el que se va a firmar son 400 millones o son los 766 que nos adeudan, porque si no son los 766, ¿qué es lo que va a hacer? Renunciar a los 266 millones, porque usted ha dicho por activa y por pasiva que iba a luchar y que no iba a renunciar. No iba a renunciar ni a un euro de lo que nos debía y, sin embargo, por su explicación del otro día, pues parece que va a renunciar. ¿Cuándo se va a firmar el nuevo convenio? ¿El del 2018 o 2021? Aquel que era de 8 años y ahora es de 4 años. ¿Se va a firmar en 2017 o se va a firmar en 2018? Y en 2018, después de la aprobación de los presupuestos del 2018, o se va a firmar en enero, como dijo el presidente el otro día. Porque yo lo que sí le digo, y es lo que me preocupa, es que lleva un año creando expectativas a los diputados de esta Cámara y a todos los canarios, expectativas que, tras lo que nos dijo en el Pleno, son falsas expectativas. Y el problema de las falsas expectativas es que solo conducen a la decepción y la frustración. Y así es como nos sentimos en este momento todos los canarios, decepcionados y frustrados. Me gustaría que nos diera información que posibilitara que dejáramos de tener esta sensación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señora González, voy a tratar de ser breve para contar o relatar lo que ha pasado en estos últimos 8 o 9 meses en torno a la negociación del nuevo convenio de carretera. Porque el que les habla no tiene ninguna intención de generar falsas expectativas. Lo que pasa es que lo que usted ha relatado, con alguna imprecisión que trataré de corregir, es más debido a una negociación entre dos partes en las que, como es lógico, no estamos de acuerdo al 100% las dos partes en cada momento. Si estuviésemos de acuerdo al 100% en cada momento, pues le aseguro que el convenio hubiese estado firmado desde el mes de febrero, que fue la primera reunión que mantuve en el Ministerio. La realidad es que no ha sido una negociación sencilla, lo digo con absoluta claridad, que ha existido de primera una voluntad por parte del Ministerio de Fomento bastante intensa de firmar el convenio cuanto antes, pero que luego se ha ido prolongando la negociación durante muchos meses, muchos más de los que a mí me hubiese gustado, a las que el equipo de la Consejería le hubiese gustado y lo que el Gobierno le hubiese gustado. Nosotros pretendíamos que se firmara cuanto antes porque era la solución o la fórmula más adecuada para poder planificar con mayor disponibilidad de tiempo. Como bien dice, durante todo este periodo, desde el mes de febrero, hemos mantenido numerosas reuniones y hace apenas 15 días mantuvimos la última de ellas en el Ministerio de Fomento con la participación de varios secretarios, el subsecretario de Estado, del director general de Carreteras y también de parte o de representantes de la intervención de Hacienda. En esa reunión, la última que se ha celebrado hace 15 días, pues se acordó dos cuestiones claramente. Por un lado, firmar una adenda al actual convenio. Para firmar una adenda al actual convenio vigente, pues tiene que ser obligatoriamente antes del 31 de diciembre. Es lógico que si no se firma antes del 31 de diciembre, no se puede firmar una adenda de un convenio que ya expira, con lo cual tiene que ser antes de que expire el convenio. Por eso es fundamental esa firma de adenda. Esa adenda consta de la devolución de los 400 millones que el Gobierno de España, del Gobierno de Canarias adelantó del año 2012 en adelante durante 3 anualidades y, por otro lado, de manera paralela, el Consejo de Ministros tiene que autorizar la firma del nuevo convenio de carreteras. Aquí quiero puntualizar dos cuestiones. Esa información, que es de hace 15 días, en esa última reunión que mantuvimos en el Ministerio de Fomento, le dio publicidad, la comunicó el propio Ministerio y no lo hicimos
la consejería. Eso es lo que yo le dije en el último pleno y mantengo, dado que no lo traje, pero en el último pleno sí traje el comunicado del Ministerio y lo puedo de todas formas buscar. Y la segunda matización es que yo hasta ahora, y el Gobierno hasta ahora, ha defendido que lo ideal para poder programar las necesidades de cada una de las islas, hay que recordar otra vez que todas las prioridades de cada una de las islas han sido pactadas y consensuadas con cada uno de los cabildos insulares, pero para poder programarlas es necesaria tener el mayor horizonte temporal posible del convenio. Es decir, lo ideal es tener un convenio que supere la década, que supere los 10 próximos años. Si las cantidades pactadas en los presupuestos generales del Estado del 2017 es de 219 millones y del 2018 es 250 millones y el convenio tiene un horizonte de 10 años, pues la suma es los 2.500 millones de euros de los que tantas veces hemos hablado. No obstante, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración estipula que los convenios entre administraciones solo pueden tener una temporalidad de 4 años y ser prorrogados por otros 4 años. Esto no quita que también disponga esta Ley de Régimen Jurídico de la Administración la posibilidad de disponer de una temporalidad mayor en el convenio si está estipulado en alguna ley. En este caso, les anuncio, ya lo saben mucho porque lo he hecho público, que nuestra intención es que esa disposición adicional esté en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 18, que nos permita tener un convenio de 8 años más 4 de prórroga, con una media de anualidad cercana entre 219 millones y 250 millones. Por lo tanto, superando las cantidades previstas inicialmente para todas las necesidades de cada una de las islas. Ese es el acuerdo último, el acuerdo que después de muchísimas reuniones, de muchísimos meses, hemos alcanzado con el Ministerio de Fomento, anunciado por el propio Ministerio de Fomento y que nos va a permitir afrontar las necesidades de cada una de las islas, que, insisto, han sido pactadas por cada uno de los cabildos insulares. Solo para terminar mi primera intervención, decir que con respecto a la carretera de la Aldea, le reconozco que efectivamente desde el inicio de este año, desde mi toma de posesión prácticamente, donde mantuve reuniones múltiples con los representantes. Señorías, por favor, perdone, señor vicepresidente. Señorías, guarden silencio. Hay un murmullo que, lejos de atenuarse, se incrementa. Por favor, señorías. Como decía, gracias. Desde el inicio de este año he mantenido varias reuniones con representantes sociales, vecinales de la aldea y también con los alcaldes de la aldea y de Agaete. La primera prioridad al inicio del año era abrir la primera fase, que nos ocupó los primeros meses del año de tratar de superar todos los obstáculos que nos encontramos. Finalmente se abrió en 2 tramos y se logró el objetivo de tenerla abierta en el verano de este año. Luego nos hemos puesto manos a la obra en la actualización del proyecto, que ya está actualizado. Además, ya hemos iniciado el proceso de expropiaciones como nos habíamos comprometido y, efectivamente, antes del 31 de diciembre se ha iniciado o se va a iniciar el proceso de licitación, pero es evidente que la adjudicación era imposible tenerla para este año. En algún momento pude haber dicho que iba a adjudicarlo antes de final de año, pero en muchos otros momentos dije que lo que íbamos a hacer era la licitación y pedí disculpas porque fue evidentemente un lapsus en ese momento. Muchas gracias. Gracias, presidente. Consejero, cuando yo le digo y le insisto que la información suministrada a la prensa, aparte de la que haya hecho el Ministerio, es suya, no solo lo digo, lo insisto, sino se lo demuestra. No lo hizo el Ministerio. Esto no lo hizo el Ministerio. Esto
No lo hizo el Ministerio, lo hizo la Consejería de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias y lo hizo el presidente del Gobierno de Canarias. O sea, este Gobierno de Canarias, no el ministro de Fomento. Con lo cual, usted puede seguir manteniendo lo que quiera, pero la realidad es evidente. En cualquier caso, no me ha contestado a las dos preguntas básicas que le he hecho, que ha sido el convenio de carreteras 2018-2021, ¿cuándo se va a firmar? ¿Antes de acabar el año 17 o después de acabar el año 17? Es más, después de aprobar los presupuestos generales del Estado para el 18, no me lo ha dicho. Tampoco me ha dicho si va a renunciar a los 266 millones, que es la diferencia entre los 766 que nos adeuda el Gobierno de España y los 400 millones, que es por lo que se va a firmar la adenda de los 3 años. ¿Y entiende? Y estas son las razones, entre otras, por las que, como le dije antes, estamos decepcionados y estamos frustrados todos los canarios, porque no hay manera de saber la verdad. O sea, usted vuelve otra vez a hablar, a dar titular cuando tiene alguna información, da las titulares de, como dijo aquí en este Estado. Escuchen bien lo que me voy a decir, pongan atención. El convenio va a ser de 12 años, 8 años más 4 de prórroga. Y actos, pero vamos a ver, esas cosas se hacen cuando uno las tiene garantizadas. Lo que no se puede dar es información para después incumplirla, para que se incumpla. Según el señor Jorge, es que usted ha pecado de inocencia, pero hombre, yo creo que después de un año y de todo el recorrido político que usted ha tenido ya no era para tener inocencia. O sea, y eso se llama, pues, gobernar a golpe de titulares. Yo, de verdad, que no le veo otro nombre. Pasamos, según usted, de 67 reuniones con el Ministerio de Fomento en la que todo momento manifestaron la buena disposición para la suscripción del nuevo convenio, a que en octubre el Ministerio dijera, frenen ahí, supedito la firma del convenio a que se aprueben los presupuestos generales del 18. Después ya, además, no contentó con eso, usted en noviembre nos cuenta que el convenio ya no son de, insisto, primero eran 15, después eran 12, ya no son ni de 15 ni de 12, sino de 4 más 4. Después nos cuenta, que eso lo sabemos todos, el artículo 49H, que además también lo sabemos que tiene que ser mediante una norma, pero eso no significa que tengan que ser los presupuestos generales del Estado. Ha tenido 3 meses, pues desde septiembre, para empezar a iniciar alguna norma que permitiera eso y no esperar al día que se aprueben los presupuestos generales del Estado para el 18. Pues ya nos hemos quedado exclusivamente, de momento, en un convenio de 4 años, más 4 años de prórroga, si el Ministerio de Fomento lo tiene a bien. A una dotación económica de 2.500 millones, más 766 de la deuda por los incumplimientos del Gobierno de España con Canarias, a 1.700 millones más 400, que es lo que le está reconociendo el Ministerio. Eso, un recorte del convenio de 1.166 millones de euros. Y le vuelvo a citar, no es el ministro, me refiero a la contestación, además, que usted hizo a una pregunta del portavoz de mi grupo, de don Román Rodríguez, con respecto a la deuda. No he parado de reiterar una y otra vez que vamos a exigir al Gobierno de España que devuelva a Canarias los más de 700 millones de euros que nos adeudan del convenio de carreteras actualmente vigente. No renunciamos al dinero que a Canarias le corresponde, ni a través de ningún convenio, ni a través de ningún otro método. La verdad es que da la impresión que el peso del voto de Coalición Canaria pues no es tan pesado como ha dicho aquí el presidente del Gobierno, porque si es algo que nos adeuda, no estamos exigiendo nada por encima de lo que nos corresponde. Y eso no se consigue, pues explíqueme usted. De todas maneras, le digo, nosotros, desde Nueva Canarias, con el peso del voto que pueda tener Nueva Canarias, intentaremos que Canarias tenga lo que le corresponde. Yo, consejero, sí que le digo que sabemos que además cuando cualquiera de los 39 diputados que componemos la oposición le reprochamos la ineficacia en la gestión de su consejería, usted lo ignora y de la misma manera ignora sus propios compromisos. Y me refiero al que usted adquirió aquí también en este estrado el 12 de septiembre del 2017, en este pleno, donde dijo además, en el minuto que le dieron de más de descuento, que iba a pedir una comparecencia a petición propia para trasladar a las distintas obras que han pedido los cabildos y discutir y debatir en esta Cámara
las prioridades en su acceso. Petición que no solo no se ha producido, pero lo que sí se ha producido, y vuelvo a repetirle a golpe de titular, es la remisión de esa información a los medios de comunicación por parte de la Consejería. Por parte de la Consejería, sí. Bueno, pues entonces hable con el periodista porque eso pone. Insisto nuevamente, no por el Ministerio, por su Consejería. Eso es lo que pone. Y además habla la noticia de 34 obras, cuando usted aquí nos dijo que las obras eran más de 80 obras las que habían. Y además en la información de una petición, de una pregunta escrita de mi grupo, pues determinó que eran 63. A mí también me gustaría que nos dieran cuál es la real, cuántas son las obras que finalmente se van a quedar en el convenio y cuáles son las priorizadas. Yo ahora quiero centrarme, para no agotar el tiempo, un par de minutos en la carretera de la aldea. Como ya le dije antes, usted se comprometió una otra vez con los aldeanos, no con nosotros, no con estos diputados y no con el Grupo de Nueva Canaria, con los aldeanos, a que las obras se licitarían antes de finalizar el año 2007. De hecho, el último compromiso al respecto lo adquirió el propio presidente del Gobierno de Canarias, el señor Clavijo. Y si no se va a firmar antes del convenio, antes del 2017, si no se va a suscribir sin una prórroga del actual de 3 años, cuando usted ha dicho que la obra de la carretera de la aldea son de 5 años, ¿eso qué significa? Que hasta que no se firme el nuevo convenio no se va a poder licitar la obra, con lo cual no se va a poder licitar la obra pues a partir de mayo, con lo cual es que el año que viene vuelve, en el 2018, en el 2017, vuelve a no poderse iniciar la obra. Y si no es así, dígalo, pero diga: vamos a firmar el convenio. No, lo vamos a hacer con la prórroga de 3 años, pero explíquenos cómo en noviembre la carretera tenía un plazo de ejecución de 5 años y ahora solo con 3 le basta, porque, a mí no me salen los cálculos. Y yo le digo, después de 100 años de espera por parte de los aldeanos, después de que lleva un año llenándosele la boca con la prioridad de ejecutar la carretera de la aldea, la primera y la segunda fase, después de haberle prometido a los aldeanos, no una vez, muchas veces, no algunas, muchas veces, que la carretera se iba a licitar en el 17, después del compromiso que adquirió el propio presidente, que le acabo de decir, el viernes pasado usted va y se descuelga diciendo que la financiación de 2 de las obras que mediante enmiendas a los presupuestos generales del Estado Nueva Canarias había conseguido, me estoy refiriendo a la carretera de la aldea y a las obras, en las actuaciones en la TF5, no las iba a poder destinar a estas obras fundamentales, según usted, porque, que le iba a incluir además en la bolsa general, porque esas obras no tenían ni proyecto ni presupuesto. Y yo de verdad me quedé a cuadro. No que no le puedo decir otra cosa, los ojos a cuadro. Porque usted me dice que la segunda fase de la carretera de la aldea no tiene obra ni tiene proyecto. Y no me lo justifique hablando del túnel de Faneque. Porque la enmienda, y así vienen los presupuestos, se llama Carretera de la Aldea, punto. Fase Risco a Gaete, punto. Túnel de Faneque. Y usted se ha dedicado al túnel de Faneque. El túnel de Faneque es una parte de esa obra. Es una parte de esa obra. Entonces, lo único que tiene es que decirle al Ministerio, en vez de negociar que eso pase a la Bolsa General, negocie, mire, no voy a hacer el túnel de Gaete, no voy a hacer el túnel de Faneque, voy a empezar pues por la esquina anterior y ya está. Porque es que ¿sabe lo que pasa? Que ayer, en los sitios donde van los túneles de Faneque, anoche, hubo desprendimiento, o sea, ya empezamos. Entonces, usted me dirá, y no, usted no lo va a dedicar a la carretera de la aldea, sino lo va a poner en la bolsa común, sinceramente, insisto, alucinante. Y lo mismo le digo con la TF5. Usted me dice que no hay obra ni proyecto en actuación en la TF5 y que es el carril Busbao, que lo ha anunciado 40 veces y en la última semana unas tantas respecto a que se iba a poner y se iba a licitar, en breve, o sea, ya, no sé cuándo era, pero en brevísimo. Bueno, pues resulta que estupendo. Tampoco hace falta el carril Busbao, no es preferente, no es importantísimo ni imprescindible los desatascos de la TF5, entonces a mí de verdad me gustaría que me explicara lo que era. Y yo, por último, en referencia a las palabras del presidente del Gobierno en el último pleno, en relación al convenio que se va a hacer, que tiene que ser, además dice, la anualidad 2018 de 19 millones, porque el presupuesto está prorrogado y no puede ser de 250, perdón. Que tendría que ser negociado con posterioridad.
yo le digo, eso es una disculpa como otra cualquiera, porque vamos a ver, si el convenio hubiera terminado en junio y no el 31 de diciembre, usted tendría que estar desde enero del año pasado, de este año, negociando ese convenio y hubiera negociado la anualidad del 2018 con la cantidad que fuera, independientemente de que el presupuesto se prorrogue o no. Lo único que ocurriría es que si la anualidad del 2018 es de 250 millones y el presupuesto se prorrogara, a priori, mientras el presupuesto estuviera prorrogado, me refiero al del Estado, sería de 219 millones, pero con posterioridad tendría que, pero no tendría que negociarlo. Ya el convenio pone 250 millones. Usted firma el convenio por 250 millones, le adelantarán a priori mientras esté prorrogado los 219 y después, pues cuando se apruebe el convenio, le adelantarán el resto. Entonces, no me diga que el convenio se tiene que firmar por 219 millones porque eso no es cierto, ni aquí ni en ninguna parte de España, porque la ley de contratos del sector público no lo determina, con lo cual, justificación exclusivamente.